Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy les voy a estar hablando sobre el tema de las comisiones para los skins. Voy a dar todos los detalles al respecto. Por si alguien no lo vio, estuve hablando ya tanto en los directos como en mi último video. Bueno, por el momento me había contactado una persona para que le hiciera una skin. El de Shang Tsung de Mortal Kombat Deadly Alliance. Y bueno, por si algunos saben, por el momento no estaban planeados hacer skins alternativos, dado que no tengo tiempo. Entonces, bueno, esta persona quería sí o sí ese skin. Bueno, hablamos, llegamos a un acuerdo y al final trabajé en el skin. Pero bueno, lo primero que quiero aclarar, bueno, son varias cosas que quiero aclarar con el tema de la... Es un skin alternativo que va a estar disponible para todo el mundo, no solo para esta persona, ya que si no tendríamos, para empezar, tendríamos problemas de compatibilidad en el modo online. Se desincronizaría si alguien lo tuviera y alguien no. Pero además que el objetivo de esto es, digamos, hacer un skin. No me están pagando por el skin, sino que es, digamos, es el tiempo que le estoy invirtiendo para crearlo. Pero el skin es para todo el mundo, si se entiende. Cuando hablo de skin, hablo de la apariencia física del personaje. El personaje es el mismo, tal cual. En este caso, Shang Tsung del Mortal Kombat 3 es igual, solo cambia la apariencia. Tiene los movimientos especiales de Shang Tsung del Mortal Kombat 3, todo. Todo del mismo personaje. Y así va a ser con el resto de las comisiones. No se van a hacer personajes nuevos por el momento. Entonces quiero que eso quede bien claro. No se van a programar fatalities nuevas, movimientos nuevos. Son skins alternativos. Cuando digo alternativo es que, bueno, tiene que presionar Start, poder elegirlo. Y hay gente que, por ejemplo, que le molestará que esté Shang Tsung del Deadly Alliance, pero bueno, sepan entender que esto se hace para costear los gastos del juego. Como digo, es algo alternativo. Si no les gusta, no lo usen directamente y ya está. No es mayor problema. Bueno, vamos a pasar ahora. Bueno, primero voy a mostrar, bueno, el tema del... Tema del pago. Hay dos maneras de hacerlo. Una es a través de Kick, que es la más conveniente, y la otra de YouTube, por YouTube. Kick realmente no tiene, prácticamente no tiene comisión. Bueno, el que lo compra, en este caso, por ejemplo, 10.000 kicks son 105,29 y a mí me llegarán $100. Entonces, ordenada comisión paga $5 y más. Ese porcentaje, pero bueno. Sin embargo, YouTube es un gran porcentaje y es por eso que el precio en YouTube es más caro. Quiero que quede bien claro también esto de entrada. Para una comisión, así como la que hice, son $100, que son los 10.000 kicks, están acá. Pero en YouTube, lamentablemente, tiene que ser 150 porque YouTube se lleva un gran porcentaje de cada donación y después además al transferir otro porcentaje más, etcétera. Entonces, bueno, quiero aclarar esto. Yo siempre le recomiendo a la gente que pase por Kick. Yo voy a dejar el enlace en la descripción. Y los que quieran hacerlo, realmente es mucho más conveniente a través de Kick. Así que bueno, queda en cada uno. Hay gente que está más familiarizado con YouTube y no le importa pagar un poco más. Pero bueno, lo más conveniente es Kick y realmente lo recomiendo. Para hacer el pago, bueno, pueden comprar Kicks. Después van y los regalan acá en el chat, ¿no? Acá en la dirección, que como digo ya voy a dejarlo en la descripción. El Loco Gaming. Y bueno, ese es un método. Después voy a hablar de una opción alternativa que surgió con todo este tema de los skins. Y es que tenemos los skins comunitarios.
como gran parte del público mío es de Sudamérica, y hay muchos países, no todos, pero hay muchos países que la economía no está muy bien, realmente una comisión es bastante dinero. Entonces, se me ocurrió que quizá podríamos hacer skins comunitarios. Esto significa que tenemos acá los personajes del Mortal Kombat 1 y 2, exclusivamente, los cuales se podrían ir haciendo poco a poco. Con cada super chat, por ejemplo, que entre, se va a agregar al personaje. Como ven acá, por ejemplo, a la izquierda, ya tengo ahí un super chat que fue a los main ninjas de Mortal Kombat 2. Entonces, cuando llega al 100%, se va a hacer ese skin. Después, si sobra, por ejemplo, hay un excedente, por ejemplo, alguien dona ahora $95, entonces van a sobrar $3 y pico del main ninja. Eso va a un pozo comunitario. Y ese pozo comunitario se va a usar para hacer otros skins. Y todo eso se va a votar durante los directos que estoy haciendo. Se va a votar qué se hace con ese dinero del pozo comunitario. Va, por ejemplo, no sé, a Johnny Case de Mortal Kombat 1. Cada cierto tiempo se van a hacer encuestas, ¿no? Y ahí la gente que participe de los streaming va a decidir. Si alguien dona, hace un super chat o a través de Kik, aunque no sea la comisión entera, porque eso también puede ser, la gente de Kik puede participar de estos skins comunitarios. Quieren donar, por ejemplo, $10, dicen, estos $10 son para Liu Kang del Mortal Kombat 1. Entonces yo lo agrego acá. Lo mismo con los super chat, con los super thanks, todo. Dicen para qué personaje quieren y eso. Si alguien a lo mejor entra y quiere dar un super chat o lo que sea por agradecimiento, y a lo mejor no está ni enterado de este tema, bueno, si no se especifica, va a ir al Community Pot directamente. Y después, como dije antes, la comunidad va a decidir para dónde va. No se va a desperdiciar nada, digamos, todo va a ir a parar ahí. Como repito, como dije antes, como YouTube tiene una gran comisión, se lleva YouTube, siempre conviene hacerlo por Kik. Si por ejemplo alguien, ya sea la comisión completa de un skin completo, o una comisión de un personaje de Mortal Kombat 1 o 2 de acá comunitario, cuando viene de Kik va a ir el 100% ahí. Si a mí me regalan $10 en Kik, va a llegar los $10 enteros al personaje comunitario, por ejemplo. En cambio en YouTube, a lo mejor llegan 7. Todo eso, YouTube tiene sus propios, bueno, tiene un descuento, digamos, además de su propia tasa de monedas y todo. Pero seguramente lleguen $7, por ejemplo. Por eso, repito, siempre recomiendo Kik. Van a ser ya sea un comunitario o eso, Kik. Pero bueno, hay gente que le es más práctico o quiere hacer un super thanks, porque sí, un super chat. Perfecto, YouTube, pero sepan que va a llegar menos cantidad. Bueno, dicho esto, me quedaría por aclarar que los quieren un skin que no sea del Mortal Kombat 1 o 2, como fue el caso de Shansung, eso va a ser solamente una comisión completa, digamos. No es como en este caso, que son comunitarios que pueden juntar entre varios y eso. Eh, los skins comunitarios son los de los dos primeros juegos, porque los del 3 van a estar ya directamente. Eso quiero que quede claro. Y después, bueno, en señal de agradecimiento a quien haga una comisión, así como fue el Shansung del Mortal Kombat Daily Alliance, se lo puede poner en los créditos del juego también. Porque, repito, esto va a estar disponible para todo el mundo va a tener acceso. Entonces, como para agradecerle a esa persona, eh, me gustaría por lo menos ponerlo en los créditos del juego y quizá también en los videos. Al final de los videos poner la gente que pidió comisiones así de los skins. Y nada, eso. Aclarar que
Esto no es para lucrar, esto es para obtener el tiempo que necesito para crear los skins. Yo lamentablemente tengo muy poco tiempo y lo dedico a este juego. Estoy de madrugada haciendo streaming y entonces la única forma de conseguir tiempo es así, de esta manera, para poder trabajar más y entregar un mejor producto. Pero bueno, nada, muchachos. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, dejen comentario acá abajo y nos vemos en el próximo video.